Veníamos estudiando, hermanos, lo que es, habíamos comenzado, primera carta, primera epístola, dice Reina Valera, primera epístola universal de San Juan Apóstol, dice Reina Valera, 1960. Y habíamos visto días anteriores y habíamos hablado en el capítulo 1. ¿De qué cosas hablamos? Hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Seguimos insistiendo en esto porque realmente, hermanos, es muy importante las instrucciones que trae la Biblia para nuestras vidas. Recién compartíamos con una hermana también y nos hacía muchas preguntas y hablamos justamente de la importancia, coincidíamos en eso, confluíamos en la necesidad de conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay instrucciones para el individuo, para la persona, a modo muy personal, para el matrimonio, para la familia, para los hijos, para la educación, para la salud, nuestra salud del cuerpo, hermanos. Salud física, salud psíquica, salud emocional. Ahí está la palabra del Señor que hace todas estas cosas. Vimos la importancia y también en el capítulo 1 hablamos de la luz, que Dios, dice el capítulo 1, es luz y que sus hijos andan en luz y que debemos andar en luz. Y que este mundo, cuando decimos mundo, cuando vemos en las escrituras la palabra mundo, hoy lo vamos a ver también, está relacionado al sistema, hermanos. El sistema que está envolviendo, que rige al mundo, a sus instituciones, a sus gobiernos en distintas partes, hermanos, y nos da a entender claramente cuánto el hombre se ha apartado del Creador, de quien lo formó, de quien le da la vida y quien le da justamente instrucciones para que viva una vida de plenitud. Dice Jesucristo, Yeshua Hamasí, el Mesías, dice, yo he venido a deshacer las obras del diablo. He venido a deshacer esas obras. ¿Por qué? Porque Juan, el mismo autor de esta carta, dice en el Evangelio, dice el capítulo 10, en el capítulo 10, que el ladrón, habla del ladrón, del enemigo, Satanás, el adversario, dice, no viene a otra cosa sino a hurtar. Escuche, a hurtar, robar y destruir. Pero yo, sigue diciendo el capítulo 10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es el plan del Eterno. Porque estamos en Juan 17, cuando Jesucristo, el Mesías, Yeshua Hamashiach es el nombre, ora por los discípulos, dice, Padre, te pido por esto que me diste que los guardes de todos los males, que no los quites del mundo, pero que los guardes de todos los males. Y hay males, queridos hermanos. Por eso el Mesías está orando, está clamando por los discípulos. Y actualmente discípulo es una persona que tiene un maestro, un discípulo es un educando, un alumno que tiene un maestro, un educador y recibe, ¿qué cosa? Enseñanza, recibe instrucciones. Por eso dice que a eso vino el Mesías, hermanos, a través del Espíritu Santo, nos convence, eso dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos convence de qué cosa, de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que tiene esa actividad, que lo hace en la persona que se dispone, que está dispuesta a los cambios, a las transformaciones que Dios quiere hacer en cada vida. Nos ponemos tristes, me pongo triste, hermanos, cuando escucho
Por tanto, para el varón, dejará el hombre su casa, su padre, su madre, sus cosas, dejará, dice, y se unirá a su mujer. Esa es la idea. Y hay un gran asombro, hermanos, al ver los matrimonios de antes y los de ahora. Entonces le decía a este varón, no, le digo, fíjate los tiempos que estamos viviendo. No sabemos qué va a pasar mañana. Tal vez este sea el último día. La peste, la muerte, hermanos. ¿Cuánta muerte? ¿Cuántas familias que están de luto? Algo que no estaba en los planes, que no estaba previsto, y vamos a malgastar el tiempo en separaciones, en pleito, en andar peleados días y días y de humillarnos. Y el hombre se ha elevado a un nivel tan alto, hermanos, que la soberbia, la Biblia lo dice, la calidad y las cualidades del hombre en los tiempos postreros, hermanos. Orgullo, soberbia, egoísmo, egocentrismo, maldad, murmuración, pleitos, contienda, celos, divisiones. ¿Cuántas cosas? Ira, enojo. Pero hermano, no se está valorando la vida y no hay otra oportunidad. Sí, la Biblia tenemos vida eterna. La Biblia nos da esa esperanza, hermanos, que esta vida es un flash, pero mientras vivimos, mientras estamos sobre la faz de la tierra, sería lo ideal de estar en paz, como decían mis hermanos ahí. De estar en paz en la familia, el matrimonio, de perdonarnos, hermanos, unos a otros. Esto es lo que vamos a ver un poco hoy, pero todos somos responsables. Muchas veces se tira la responsabilidad hacia la otra, no, pero la culpa es de tal y de tal, pero no. Muchas veces, hermanos, tenemos culpa también nosotros. Tenemos que examinarnos. Por eso la Biblia dice, nos habla de examinarnos, de probarnos. Cada uno pruébese a sí mismo. Siempre que se comparte la cena del Señor, se dice, se relata, 1 Corintios capítulo 11, 23, cuando el apóstol Pablo habla de esa cena, esa última cena, y dice que debemos probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi relación con el Eterno? Primeramente vertical y luego en una forma horizontal. En mi matrimonio, en mi familia, cómo estoy con mis hijos. Hoy una noticia sacudía casi todos los días, hermanos. Un femicidio. Paz por la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Primera de Juan, primera carta, en el capítulo títulos acá en Reina Valera dice Cristo nuestro abogado. Después dice el nuevo mandamiento. Después dice el anticristo. Les recuerdo que en la Biblia original, textual hebrea, no hay capítulos, no hay número de capítulos, no hay números de versículos, no hay títulos, subtítulos, no. No lo veo en ningún lado al apóstol Pablo, Rab Saúl diciendo vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo capítulo, no, porque eran todos unos escritos sin títulos, sin números de versículos, nada de eso. Bueno, comienza así, primera epístola, carta del apóstol Juan. También era pescador, ¿se acuerda? El hermano de Jacobo, también del grupo juntamente con Pedro y Andrés, que eran pescadores. Juan y Jacobo eran hermanos e hijos de Zebedeo, hijos del trueno. Y eran pescadores y bueno, y formaban parte de ese equipo apostólico del Mesías, de esos talmidín, esos discípulos que están recibiendo enseñanza, que están siendo preparados
como siervos y que después vamos a ver que van a cumplir un rol de apóstoles, shelach, enviados, emisarios o embajadores, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y la saludo y les doy la muy buenas tardes a mi hermana Mabel Dadona, nos dice Darío y Mabel. Shalom. Ahí están mis queridos hermanos, un abrazo grande, Darío. También para Mabel, fieles oyentes a cada transmisión. Muchas gracias por compartir. Bien, capítulo 2, primera epístola del apóstol Juan. Dice, hijitos míos. Fíjese cómo, qué tierno, cómo comienza este capítulo diciendo, hijitos míos, cosas os escribo para que no pequéis. Ay, apareció el pecado. Ay, ay, ay. Me dice mi hermano, eso que decía, ay, 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 me suena en la cabeza. Ay, sonó, apareció el pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Yeshua Hamashiach, el Sadik, el justo. Hoy hablábamos un poco con Mabel acerca de esto, el justo. La primera vez que aparece la palabra justo está relacionada y está nombrando, denominándolo a Noé. La primera vez que aparece la palabra justo es en Noé, cuando hay un diluvio tan grande sobre la faz de la tierra por 40 días y 40 noches. Se llovió todo, aún las aguas subterráneas salían a superficie. Justo, hermano Sadik, es una palabra muy ambiciosa también, que significa una persona, un justo, es una persona que camina como Noé. ¿Se acuerda? La Biblia dice acerca de Noé que caminó con Dios, que estuvo ahí, lazos muy estrechos, una relación muy estrecha, porque es así. El justo se va acercando y va procurando y buscando la oportunidad de acercarse cada vez más a ¿quién? Al eterno Dios. Esa es una persona justa. Pero comienza el versículo diciendo, hijitos míos. Y a lo largo de este capítulo vamos a ver, hijitos, un padre habla hermanos, nos da a entender una relación de qué cosa, de familia. Padre, hijitos, hermanos, nos habla de una familia. Parte de una familia especial. Hay una canción que dice, habla de una familia especial en Cristo. Estas cosas, dice, os escribo para que no pequéis. Esa es la idea. En eso, en este concepto, para que no pequéis. En este concepto, de Adán y Eva, ahí comenzó el problema, el gran problema. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos habla que hay una separación por culpa del pecado. Usted me preguntará, ¿pero qué es el pecado? El pecado está aquí, en esta epístola, capítulo 3, de la primera carta de Juan, y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Esto está en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y sabéis, dice, que Él apareció para quitar nuestros pecados
y no hay pecado en él. El pecado es de Pedro, Santiago, Jacob. Estaba la escritura que había, hermano, era el antiguo pacto, los 5 libros de Moisés, los profetas y los libros poéticos, los libros de Salomón. Eso era lo que había. Entonces, infringir, cometer pecado era desviarse de la instrucción y transgredir esos mandamientos. Cuando se transgrede una ley, hermanos, se tiene que pagar un costo por eso. Para eso es esto, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Sadic, el justo. Pero muy bien, la Biblia no me habla de una varita mágica que me va a tocar y que nunca más voy a cometer pecado. Al contrario, vamos a ser más acechados. Más intenciones tenemos, más procuramos la búsqueda, el conocimiento, vamos a tener más acechanza, queridos hermanos. Cuando buscamos la santidad, hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo no nos va a dejar ir así muy fácilmente. Pero abogado dice, tenemos en Cristo. Hay pecados, hermanos, que son conscientemente, sabemos que estamos infringiendo una ley. Por un pecado, hermano, consciente, que sabemos que está mal, pero lo mismo lo hacemos, es un pecado consciente, que la persona lo sabe. Pero hay pecados por ignorancia. Pecado hatat se llama en hebreo la palabra por ignorancia, que la persona por no conocer el manual de las instrucciones comete el pecado, infringe la ley. Hoy yo le di ahí a Mabel, querida hermana Mabel, las 613 leyes o mandamientos que se desprenden, hermano, de los 10 mandamientos, el decálogo de Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5, se desprenden de esos 10 mandamientos 613 leyes, que algunas no están vigentes porque eran para el templo, otras están relacionadas con el hombre, instrucciones precisas para el hombre, otras para la mujer, otras para los jóvenes, otras para los sacerdotes, otras para... No pequemos. Tenemos que evitar, hermanos, el pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. El Mesías ya fue entregado. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque antes, en el tabernáculo, en el templo de reunión, la tienda de Moisés, lo que se creó cuando estuvieron los 40 años en el desierto, se presentaban animales inocentes, carneros, corderos, becerros, cuántas cosas, sin defecto, como una ofrenda por el perdón, en propiciación. En propiciación, la sangre de un animal inocente, la Biblia lo dice, que cubría el pecado, lo cubría, esa sangre, ese sacrificio, en el antiguo pacto, en el tabernáculo.
tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, estaba el arca de la el maná que había descendido del cielo por los 40 años, la vara de Aarón que compartimos hace poco, que reverdeció, floreció, dio frutos, y también estaba las tablas de la ley. Tres cosas. Y la tapa que cubría el arca del pacto se llamaba propiciatorio. El propiciatorio, en el cual también habían dos querubines. La sangre se juntaba, el sumo sacerdote obtenía de los sacrificios que hacía el pueblo una vez al año, en propiciación, como lo vemos aquí, animales inocentes, sangre de animales inocentes, que era un trabajo para los sacerdotes, pero el sumo sacerdote una vez al año iba a entrar a ese lugar santísimo, a la presencia del Señor. Él es, y no solamente por los nuestros. Fíjese la generosidad del cielo, la gran misericordia, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto, escuche atentamente, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Cuando vemos la palabra conocemos, hermano, es muy profunda. Es muy profundo el significado y quiere decir ser uno solo, ser una sola persona. Cuando uno conoce a otros, el término hebreo dice ser una sola persona, y da a entender también en el matrimonio, cuando dice en el principio, por ejemplo, Adán conoció a Eva, quiere decir que se hicieron uno, tuvieron relaciones sexuales. Entonces, él es propiciación. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos, pastor? ¿A qué está haciendo referencia? En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice Jesucristo, el Mesías, Yeshua, es el nombre en hebreo, dice, no penséis, cuando hay un gran discurso, el discurso del monte de las bienaventuranzas, que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, no penséis que he venido a abolir la ley, a abrogar, a cancelar, a invalidar la ley y los profetas. No, no, no. No he venido ni a invalidar ni a derogar nada, sino he venido a cumplir. O sea que todo lo que había, los mandamientos a los cuales hace referencia el Mesías, es la Torá, hermanos. Era lo que había en ese tiempo. En el tiempo de los 5 libros, los profetas y los escritos de Salomón. El que dice, escuche, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, de nada me sirve decir que voy a la iglesia, que tengo una de las mejores Biblias, que tengo los mejores audios, que estoy conectado en internet, cuántas cosas. Pero si no cumplo, si digo y no guardo su mandamiento, cuando dice la Biblia guardar, es decir, en el corazón guardarlo y ponerlo por obra. A eso hace referencia. Es como dice Santiago, es mentiroso, dice. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos.
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Santiago dice que no debemos ser solo, y Romanos también lo dice, no debemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Pero, porque dice la verdad no está en él. Está diciendo una cosa y está haciendo otra. Pero, dice el versículo 5, estoy en la primera epístola de Juan, capítulo 2, pero el que guarda su palabra en este mencionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado. Recién decía, es un proceso, no es una varita mágica que toca a las personas y ya son nuevas. La Biblia dice que sí debemos experimentar en Juan capítulo 3 con Nicodemo, ¿se acuerda? Un principal de la sinagoga, una persona conocedora de la Torá, de las instrucciones, llegó de noche acerca del nuevo nacimiento, que debía experimentar un nuevo nacimiento. Él, como conocedor de la Torá, de las leyes, tenía que experimentar algo primeramente en su corazón. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es fácil. Es los ojos, dice Hebreos capítulo 12, puestos en Jesucristo, Yeshua, el autor y el consumador de la fe. En Efesios, Rab Saúl Pablo va a decir lo digo genéricamente, hombre, mujer, joven, niños, prepararlos para qué, para toda buena obra. El mundo, hermano, necesita referentes. Se apropian las personas por las publicidades. Usted deténgase y observe las publicidades, los programas de televisión o las publicidades gráficas. Cuántas cosas que están tratando de desviar, hermanos, a la persona de los planes, de los propósitos que Dios estableció ya para el hombre. Y muchas veces no tenemos ni la más mínima ni remota idea de lo que está aconteciendo, de las leyes que se están promulgando y se están aceptando en distintas partes del mundo, que van totalmente en contra, hermanos, del plan, del propósito de Dios. Y muchas veces, hermanos, lo pensamos bien y decimos, el hombre se ha extraviado, pero se ha extraviado muy mal y tiene que venir la corrección. Por eso, la necesidad de la predicación. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te ruego, te animo, te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. A los jóvenes, a los niños, hay que instruirlos porque fíjese que el resultado de todos los desórdenes, de todo lo que lo que no va de acuerdo al plan, a la ley de nuestro Dios, hermano, se va a corromper la sociedad. Que llama la atención a las autoridades. Pero, hermanos, el hombre se ha apartado mucho del Señor. Dice, hermanos, versículo 7, 45 minutos prácticamente de la hora 19,
Estoy en la primera carta, epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, nos manda a la Torá, al Génesis, al Bereshit, hermanos. Lo que estableció el Eterno. ¿Usted cree que Dios va a cambiar, que hoy va a decir una cosa y mañana va a decir, no cumplan eso, eso ya caducó, eso ya ha dejado de ser, vamos a cambiar por algo? No cambia. La palabra del eterno Dios no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, permanece para siempre. Salmo 19, Salmo 119, con 176 versículos que nos antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez. Por eso, hermano, tenemos que revisar nuestra vida, examinarnos y volver a la fuente, como el hijo pródigo. Siempre me acuerdo de ese hijo pródigo, que estuvo sufriendo mucho, se había ido de casa en el tiempo que no era el tiempo que correspondía, se malgastó todo, despilfarró todo, y cuando se vio solo en una provincia con necesidad, con hambre y aún alimentando cerdo, algo asqueroso, y deseando comer la comida de esos cerdos, pensó, volviendo en sí, dice la Biblia, ya sé, voy a volver a casa. En la casa de mi padre hay abundancia. Aún los jornaleros están mejor que yo en este tiempo. Y lo hizo así, lo pensó y lo hizo. Y el padre, ¿usted qué cree? ¿Le va a dar, lo va a reprender? No hubo queja, no hubo ninguna. Solo manifestaciones de amor para con ese hijo que estaba muerto, se había ido de la casa. Salió de la cobertura del Eterno. Pero él pensando dijo, voy a volver, y es lo mejor que podemos hacer. Volviendo en sí, dice, volvió a casa. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, debemos animarnos con estas palabras. He escuchado decir a personas, vi un túnel, oscuridad, pero allá en el fondo había una luz. Y caminé, corría hacia esa luz y es como que volví a la vida. Muchísimos testimonios. Y literalmente, hermanos, la restauración, la Biblia dice que hay un estado de cosas preparadas. Escúcheme bien. Un estado de cosas de restauración preparado, pero para gente preparada, hermanos. Para eso es. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjese cómo la palabra nos acorrala y nos confronta, hermanos, a preguntarnos cómo está mi vida, como recién lo decía. Tengo que examinarme. ¿Cómo está mi vida con el que tengo más próximo? El más cercano. ¿Cómo está mi vida? Entonces, si digo que estoy en luz y aborrezco a mi hermano, está todavía en tinieblas. ¿Se acuerda que el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, les habló a la gente de dos mandamientos? Trató de resumir. Lo resumió, no es que solo hay dos mandamientos, no.
Recién dije 613 leyes. Y aún muchas más que después el hombre va a agregar muchas más leyes. Creo que son 1050 en el Nuevo Testamento como lo conocemos, en el Brit Hadashah. 1050. Pero vamos con las 10 nomás. Los 10, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por eso, hermanos, el día a día es una oportunidad que tenemos para arreglar cuentas, para ser trabajados y ser procesados en nuestro interior. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Decía, el Mesías habló acerca de dos mandamientos. Uno, vertical, amarás al Señor, como dice Deuteronomio de Barín, capítulo 6, versículo 4 en adelante, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dice de Barín, capítulo 6, de Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, Baruch Shem Kevod, Malchutó Leolam Baed. Bendito, dice, escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. En luz, digo que ando en luz y no amo a mi hermano, hermano, soy mentiroso. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ese sí está. Ese está en la luz y en él no hay tropiezo. Los tropiezos, ¿cuándo se producen? Cuando estamos en la oscuridad, porque no ve. Entonces va a ir tropezando. Usted va a entrar en una habitación que no conoce de noche y si no enciende la luz, usted va a entrar tropezando con la mesa, con las sillas, con el perro, con el gato, con cuántas cosas. Por eso es la necesidad, hermanos, de que la luz sea encendida en el hogar. Lo dice Mateo capítulo 5, el Mesías dijo, vosotros sois la luz de la tierra. Nadie enciende una luz y la esconde debajo de un almud, de un armario, sino que la eleva, la pone bien alto para que todos los que están en su casa sean iluminados. Así es, hermano, la luz. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Claro, porque está en la oscuridad. Porque las tinieblas les han cegado que, hermanos, la persona que está cegada hace referencia a lo espiritual también. No puede ver las cosas espirituales. Les cuestan, ¿por qué? Porque no está completamente en el reino de la luz, está a medias. Y hay mucha gente que está así también, queridos. Os han sido perdonados por su nombre. Lo vimos en el capítulo anterior, 1, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos, hablábamos de la confesión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, os escribo, dice, porque para que sepan, no se olviden del que hizo por nosotros, hermanos, que fue a la cruz, a la estaca de ejecución, dice la Biblia Kadosh israelita. Por nosotros, el Cordero
del eterno Dios que quitó el pecado del mundo. Os escribo a vosotros, padres. Habló a los hijos, habla a los padres. Porque escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Perdón, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Mm? Los padres con mayor experiencia, queridos hermanos, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, desde el Bereshit. Fíjese cuánto Juan nos manda, hermanos. Nos recuerda, nos trae a memoria el principio, para que no nos pase, hermanos, lo que pasó en el principio por la tentación, Adán y Eva, la destitución de ese Edén, la paga del pecado, dice Romanos capítulo vida y es vida eterna. ¿Cómo no vamos a echar mano a la vida eterna? La Biblia nos habla de dos caminos, dos polaridades, la salvación y la condenación. No hay un camino intermedio, no hay un atajo, otra cosa, son las dos, salvación o condenación. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Por eso, la necesidad de conocer la palabra del Señor y mantenernos firmes en la palabra. No améis, ya terminamos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Al sistema, le dije recién, el mundo es el sistema. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, pero si todo lo hacen, no pasa nada, está todo bien. Dios es bueno, Dios es amor. Lo venimos viendo cómo exterminó a Coraj, a Coré, hermanos, la sublevación, la rebeldía, cómo la reprende. Y la escritura dice que no va a tener por inocente al culpable. Y que la ira está reservada para los hijos de desobediencia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si la amistad, por eso le digo, si ponemos una balanza de nuestro corazón y vemos si nuestras relaciones, nuestras amistades están más vinculadas con el sistema y menos con las cosas espirituales, estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en él. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche qué cosas, lo que hay en el mundo, deseos de la carne, la carnalidad, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿cómo se manifiestan? ¿Cuáles son? Manifiestan las obras de la carne, la ira, el enojo, la murmuración, lascivia, adulterio, pecados sexuales, murmuración, pleito, disensiones, contiendas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 22. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
debemos examinarnos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con el Eterno. Último, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero, escuche, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos conviene, queridos hermanos. El mundo, los deseos, todas esas cosas pasan, pero las cosas espirituales son para siempre, permanecen para siempre. Y esto está relacionado justamente a la eternidad. Condenación eterna o salvación eterna. Recuerda la parábola del Lázaro rico y el Lázaro que relató el Mesías. Búsquela y léala por ahí. Hasta aquí nomás, queridos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, por su saludo, por cada transmisión que realizamos. Puede visitarnos en YouTube también. Raúl Cajas. Está la página, nos visita, nos puede dar un me gusta, active la campanita, suscríbase para que otras personas también puedan escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor.